Bueno, entonces habíamos quedado, decíamos en este apartado 5, el de técnicas para el mecanizado de cuadros. Aquí finalmente el libro lo que nos expone es una serie de procedimientos que tenemos que seguir para poder hacer diferentes operaciones de mecanizado. Como en todo lo que vamos a hacer, como en todo lo técnico, lo lógico es seguir un procedimiento. Los procedimientos para lo que se emplean es para poder hacer las cosas bien. Si yo siempre sigo un procedimiento y hago las cosas de manera ordenada, lo más probable es que consiga hacerlo bien. Si yo no sigo el procedimiento y hago las cosas de manera desordenada, pues o bien me va a quedar algo por hacer, o me voy a equivocar, o si me equivoco no voy a poder pensar hacia atrás en qué parte del proceso me equivoqué porque no he seguido unos pasos en orden. Por eso es importante ser ordenado, seguir un proceso de trabajo que sea siempre igual. Los que expone aquí el libro son los procedimientos de trabajo para este tipo de tareas los más habituales, lo más normal, ¿vale? No quiere decir que no me pueda saltar ningún paso, que pueda adaptarlo a la manera que yo tengo de trabajar, pero tal como está expuesto aquí, la verdad que está bastante bien, contempla todas las fases y de una manera bastante efectiva. Empezamos entonces con el taladrado. ¿Qué hago cuando tengo que taladrar en la tapa de un cuadro? ¿Vale? Estamos en el contexto siempre de los cuadros eléctricos, de tener que hacer mecanizado de cuadros. Lo primero de todo, medir. ¿Vale? Es la primera operación que siempre tengo que hacer, es medir. ¿Vale? Mido con el flexómetro o con la regla esta que tengo de taller, que es metálica. Con la escuadra también, es decir, utilizo el metro, regla, escuadra graduada, y utilizando un rotulador indeleble o la punta de trazar, podríamos decir aquí, ¿vale? Que el propio libro nos la exponía, ¿no? Aquí añadiríamos más la punta de trazar, ¿vale? Lo que hago es marcar el centro, en este caso del punto donde yo voy a hacer el taladro. Lo que me interesa cuando estoy haciendo un taladro es el centro. Me va a interesar el diámetro también, pero el diámetro se lo voy a dar con la broca. Yo realmente lo único que necesito marcar es el centro donde voy a taladrar con la broca. Se marca con una cruz ese centro del orificio que yo voy a hacer. Luego, lo que voy a utilizar va a ser el granete, ¿vale? El granete lo que hago es, en ese centro, poso el granete con el martillo, hago una pequeña punción, le doy un golpe para que me quede esa marca sobre la chapa metálica y que la broca no se me mueva posteriormente. Cuando vaya con el taladro, que la broca tenga donde asentarse y no baile. Muy típico las brocas de metal sobre una superficie metálica. Si no marco con el granete, se me va a mover seguro. Y luego a lo mejor donde hago el taladro no es el punto exacto donde yo quería hacerlo. ¿Vale? Os dice ahí que según la superficie, pues a lo mejor hay que dar un mayor o menor golpe con el granete. Eso se va viendo a medida que se trabaja. Un tercer paso sería hacer el taladro ya con el taladro de sobremesa, o podría ser también con un taladro de mano, ¿vale? La chapa, esta chapa que tienen los cuadros, si vais a utilizar un taladro de mano, tiene que ser un taladro potente, ¿eh? En el taladro de columna se ve que la chapa es bastante blanda. Cuando decimos que la chapa es blanda es comparado con aceros estructurales, pero para un taladro de mano, si es un taladro que no es potente, no va a poder con ella, ¿eh? Lo más probable es que rompáis la broca o acabéis quemando el taladro. Entonces, una buena broca y un buen taladro potente si vais a hacerlo con un taladro de mano. Os da otro dato aquí importante, y dice el importante, sin percutor, ¿vale? Recordar los dos modos que tenía de trabajo el taladro de mano, percutor y el modo de taladro normal, pues tiene que estar en el modo de taladrado normal. El percutor solamente con materiales de construcción, con ladrillo, con enlucido de una pared, con hormigón, con ese tipo de materiales utilizo broca de vidia, la broca que tiene la pequeña pala delante, y utilizo modo percutor. Con metales, broca de metal y modo de trabajo del taladro normal. Si el taladro va a tener un diámetro grande, más de 6 milímetros, lo que tengo que hacer es primero un taladro más pequeño, con una broca de 3, una broca de 4, y luego ya, una vez que he hecho ese primer taladro, ya pongo la broca del tamaño que sea,
para finalizar. Vale. Bueno, aquí os lo dice a continuación, el procedimiento cuando es de más de 6. Vale, por ejemplo, os pone el ejemplo de que quiere hacer un taladro con una broca de 12 milímetros o de más de 12 milímetros. Bueno, realizamos un taladro previo con el procedimiento anterior con la broca que es menor de 6. Se cambia la broca de 6 por la broca definitiva y se taladra sobre el orificio anteriormente. Si os dice que si es de más de 12 milímetros, pues se hace todavía un segundo taladro intermedio para evitar calentamiento y demás. Si tengo taladrina a mano, taladrina es un tipo de aceite que se utiliza mecanizado para lubricar las partes de corte de las máquinas herramientas. Puedo utilizar un poco de taladrina para taladrar. Si veo que va a haber mucho calentamiento, veo que se está calentando mucho. Si se está calentando mucho, enseguida voy a verlo porque la chapa va a cambiar ligeramente de color, va a ponerse un poco doradita, se va a oler también el calentamiento. Entonces, bueno, hay que estar pendientes y eso, taladrina, ¿vale? Bueno, más labores que se hacen típicas en la tapa, por ejemplo, de un cuadro o en la parte final de un cuadro. Esto sería para la tapa, lo que habíamos visto que era el punzonado. Ahí os pone la foto con las dos piezas, la matriz, que sería esta parte de aquí. Esto sería la matriz. Perdón. Sí, la matriz. No, la matriz sería esta parte de aquí, la parte fija, y esto de aquí sería el punzón, ¿vale? El punzón, esta parte de aquí es donde tiene el elemento de corte. Es una pieza que tiene sus aristas afiladas, de tal manera que cuando vaya juntando las dos piezas, el punzón con la matriz, van a cortar la chapa que tiene en medio. Lo que se trata es de hacer un corte por presión. Vale. Para ello, el punzón, recordar que tenía un roscado dentro y cuando voy roscando la matriz, pues se van juntando, ¿no? Por efecto de la rosca. Venga, pues nada, se ponen los dos ahí. Se elige un taladro que sea medio número superior al diámetro de lo que es la matriz, la rosca de la matriz. Medio número y cuidado porque aquí no me interesa que baile mucho, me interesa que el roscado del punzón quede lo más justo posible con el taladro que yo haga inicial. Ese taladro se hace como antes, marco con la cruz, el granete y demás. Pero que no baile mucho porque entonces el resultado puede ser que me quede fuera de sitio. A veces 1 milímetro que quede en la tapa de un cuadro, 1 milímetro que quede para arriba o para abajo, un pulsador, visualmente se nota muchísimo, ¿eh? Se nota mucho. Como encima tenga que poner, no sé, 6 o 7 en 2 filas, como empiecen a quedarme descuadrados, el efecto es muy malo. Bueno, se hace el orificio y luego se pasa lo que es la matriz con su rosca, se le va enroscando lo que es la parte del punzón hasta que ya no pueda enroscar más, ¿no? Hasta que llegue a la superficie, y luego el proceso es ir dándole vueltas a la matriz, ¿vale? Aquí es una de tipo puramente manual, con una llave inglesa, pues le va dando vueltas hasta que lo corta completamente. La manera en la que está construido el punzón hace que no gire, ¿no? Cuando yo le doy, va a quedar fija y la parte que va a girar va a ser la parte de la matriz. Bueno, en este caso gira la rosca que tengo dentro, ¿no? De la matriz. Y al final el resultado, pues es cuando aprieto lo suficiente para que llegue a cortar el metal, pues ya puedo sacarlo, me queda entre el punzón y la matriz, me queda la pieza de metal que saqué, ¿no? Esto se llama también sacabocados por eso, ¿no? Porque me va a sacar una pieza de metal. Poníamos el ejemplo el otro día donde explicamos, como si extendéis una masa para hacer galletas y con un vaso marcáis una galleta, ¿no? Sacáis una galleta. Es exactamente lo mismo, pero con metal. Vale. Lo mismo con la herramienta hidráulica. Esto se puede hacer manual o se puede hacer con una herramienta. El procedimiento básicamente es el mismo. Vale. Lo único que, bueno, lo voy a hacer mucho más rápidamente y con menos esfuerzo, lógicamente. Taladrado con coronas. Bueno, traía aquí para enseñaros, para que veáis un juego
de este tipo de coronas, ¿vale? Podéis, si queréis, pasarlo. Tenéis dos piezas en el medio, que es donde tengo la broca, donde voy a hacer el taladro inicial y donde voy a meter luego lo que va a guiar, ¿no? Para que el taladro que estoy haciendo con la corona no se me mueva. Hago un taladro y ese taladro lo estoy haciendo con esta broca. Y aquí es donde va montado la corona. Se afloja aquí para que se quiten el pestillo, se atornilla. Esto va enroscado y tiene que coincidir al final con dos. Esto tiene aquí como dos pestillos, podríamos llamarlo. ¿Vale? Dos pestillos que salen y bloquean la broca para que no pueda girar, la corona para que no pueda girar sobre la broca. ¿Vale? Este sería el conjunto. Esto es lo que monto en el taladro, que voy a utilizar para taladrar. La broca sale ligeramente por delante, pues para poder iniciar el taladro, ¿no? Y para quitarla lo mismo, quito esta roscada aquí abajo y entonces ya puedo desenroscar. ¿Veis? Aquí cuando giro la broca de abajo lo que salen son un par de pestillos. Estos dos pestillos que son los que traban la corona con el conjunto de la broca. Bueno, os lo dejo para que lo veáis. ¿Vale? Para que veáis cómo es. Bueno, aquí la que presenta en la foto es un poquito más sencilla, va con un sistema de roscado. Pero bueno, lo que se trata es de fijar la corona lo primero a la parte que porta la corona para que no se me mueva, para que no gire respecto a la broca. Bueno, se coloca el diámetro que necesite, las coronas van por el diámetro que yo quiera traer. Si quiero hacer tengo por ejemplo los típicos que son de 22 milímetros, de cuadro, un pulsador, una iluminación, broca de 22. Si quiero hacer un taladro de 30, la corona de 30, lo que toque. Se coloca la broca piloto, se taladra hasta que la broca perfore completamente la chapa y luego se continúa taladrando ya con la corona en contacto con la chapa. Una vez realizado el orificio, se retira el material sobrante, lo que va a quedar va a ser así como una galleta, ¿no? Con el taladro central de la broca y luego ya cortado por la parte exterior. Una vez acabado, se retira el material sobrante, se remataría con una lima de estas redondas o de media caña, se remataría para quitar las rebabas y todo eso de ahí. Las rebabas hay que quitarlas porque si dejo rebabas muchas veces lo que es el pulsador no llega a hacer contacto con la superficie y las rebabas lo que van a hacer es que no encaje bien. Entonces hay que dejar el orificio bien terminado. Vale, aquí lo mismo, si es un diámetro ya más de 20, pues quizás es conveniente echar un poco de taladrina, porque se va a calentar todo bastante, el conjunto bastante. Os lo dice ahí, cuidado cuando se acaba de cortar, que puede estar muy caliente. Bueno, más cosas que se hacen en los cuadros. Fijar el carril con remaches. El remache habíamos visto que es un método de fijación, el más usado. Es un método de fijación que es permanente. De hecho, os pone el libro a continuación el proceso que tengo que seguir para quitar un remache. ¿Vale? Para quitarlos necesito hacer un taladro y, bueno, tengo que utilizar cierta herramienta. Es decir, es una fijación de tipo permanente. Tendríamos, por contra, otro tipo de fijaciones que serían por tornillo y por tuerca, que no son permanentes, ¿no? Que se pueden remover. Esto está pensado para, normalmente en los cuadros yo no voy a modificar el cuadro en un futuro, no es lo normal. Si necesito hacer una ampliación, o bien he dejado ya en el cuadro el carril libre para poner masa paramenta, o bien voy a acoplar otro cuadro al lado, otro tipo de operación, pero no modificar lo que es la estructura, la distribución interna de carril y de canaleta. Entonces lo que se hace es, lo primero, con reglas cuadras se marca la línea que se utilizará como guía para colocar el carril. Tanto en el carril como en la canaleta lo que se marca es el eje, el centro. No sé si os fijasteis, alguno que ya desarmó, arregló el tablero y lo configuró, vio que la manera en la que se fijan es por el centro. Es donde tengo en el carril
tengo el carril petaladrado, tiene una serie de orificios que me van a permitir el paso, en este caso, del remache, y la canaleta lo mismo, tiene una serie de ranuras y de orificios por los que lo voy a fijar. Esos están justo en el eje de simetría, entonces lo que tengo que marcar es la línea del eje de simetría, tanto de uno como de otro. Eso os lo voy a pedir hacer, ahora cuando veamos este tema 3, la acotación, que me lo marquéis, que me hagáis un pequeño plano con esos ejes de simetría que yo tendría que marcar sobre el cuadro, para poder hacer ese mismo cuadro que tenéis vosotros en metal, sobre chapa. Vale, marcamos el eje, no marcamos los bordes de fuera, sino el eje. Se sitúa el raíl sobre la línea, se marcan los puntos de taladrado, en este caso para la chapa. Con el calibre se mide el diámetro del cuerpo del remache, es lo que está haciendo en esta foto de aquí, y se elige una broca de medio número más. Bueno, para que quede con cierta holgura, pero lo mismo de antes, la holgura interesa que sea poca. Si tengo mucha holgura, se me va a mover. Puede que al final el carril o la canaleta me quede torcido. Entonces ajustamos ahí lo más que podamos. Os da ahí como norma medio número más. Se pone la broca en el taladro, se realizan los orificios en la chapa metálica por el procedimiento que vimos, y lo que se hace es, con una arandela de diámetro adecuado, se coloca sobre el edificio y encima colocamos el remache. El proceso de remachado se realiza desde un solo lado, desde el lado de fuera. ¿Vale? La parte que se va a doblar del remache y me va a hacer de sujeción va a quedar por la parte de dentro. ¿Vale? Lo que hace al final la remachadora es tirar de esa punta que tenemos ahí hacia afuera, de tal manera que dobla la parte interior del remache y me agarra la chapa. Nada, se introduce la remachadora en el espárrago y en este caso está utilizando la de manivela, la de palanca, hasta que se ha formado el remache. La remachadora me va a cortar el espárrago se va a quedar en la remachadora. Vale, y al final el resultado va a quedar algo como esto que tenéis ahí en la foto. Vale, lo que viene siendo un remache. Normalmente en los cuadros eléctricos, en los talleres de mecanizados, es el procedimiento habitual para fijar a la chapa metálica lo que queramos poner. Vale, es el habitual. Bueno, hay veces que si voy a fijar a paramenta, se hace por tornillo y tuerca. Es el único caso donde se me ocurre que a veces sí que se utiliza tornillo y tuerca. Pero se puede remachar también. Vale, si tengo por ejemplo un variador de frecuencia y lo quiero fijar directamente sobre la tapa del cuadro, el variador al final, esto es un variador. ¿Vale? Estos, en vez de ir sobre carril, lo que tienen es, en la esquina, en esquinas opuestas, lo que tienen son dos taladros. Aquí tiene un taladro y aquí tiene como una ranura, ¿no? También para un taladro. Este es el caso donde hay veces que se fija con tornillo y tuerca en vez de meter directamente remache. ¿Vale? Pero bueno, se puede remachar también sin problema. Este además que no tiene mucha profundidad. El tema del tornillo y la tuerca es porque estos elementos normalmente tienen aquí un espesor importante. Entonces el remache, o pillas un remache muy largo, se te va a quedar corto. Con tornillo y tuerca es mucho más práctico. Vale, fijaros esto que tiene aquí es un disipador, lo veremos más adelante. Pero fijaros qué disipador lleva, ¿eh? Que aletas, eso os da una idea del calor que se debe producir aquí dentro para tener todo este radiador para disipar calor. Normalmente estos se ponen directamente sobre la chapa porque la chapa va a hacer también de radiador del propio variador de frecuencia. Al fijarlo directamente por la chapa, la propia chapa ayuda a que se ventile y se refrigere mucho mejor. Venga, hemos visto cómo se ponen, cómo se quitan. Nos fijamos en la cabeza del remache, elegimos una broca de diámetro de unos 2 milímetros inferior al diámetro que tenga esa boca del remache, y lo que hago es taladrar encima, en el centro del remache. En el momento en el que ya haya roto completamente esa cabeza del remache, va a salir solo ya completamente, ya no tengo problema. Vale, es la manera en la que se quita. Me va a quedar la parte de atrás por dentro del cuadro y bueno, si es la típica chapa que está pegada con tornillo y tuerca, pues la quito el sobrante que me quede por detrás y pista.
Lo mismo, os advierte que puede quedar muy caliente al final y que cuidado no quemarse con las manos. Corte de carril, que alguien lo ha hecho ya por ahí. En este caso, lo más fácil para marcar la escuadra. La escuadra me va a dar esa perpendicular ya, esa recta, para poder marcar. Lo que hago es marcar el carril en toda su longitud. Se fija en el tornillo de banco que tenéis ahí, ¿vale? En este caso os enseña la forma incorrecta de hacerlo, ¿vale? Normalmente esto se sujeta por la parte de dentro, se pondría en perpendicular. Esto, la sujeción aquí en el tornillo, con mucho cuidado, sin apretar porque lo dobláis. Lo que es la mordaza del tornillo no es completamente lisa. Entonces, si lo apretáis por la mitad del carril, lo que vais a hacer es doblarlo, lo vais a dejar doblado. Y si el carril se dobla, la paramenta que yo tengo que poner encima no encaja. Se separan los dos bordes del perfil y ya son más de 35 milímetros y no entra nada. O si entra, luego quiero cambiarlo y no puedo. Entonces, con mucho cuidado. El carril es un metal blando también. No hace falta que lo sujetéis muy fuerte. Una vez que lo pongáis en el tornillo con la sierra de arco, vais a ver que se corta con cierta facilidad. No tan fácil, lógicamente, como el PVC de la canaleta, pero se corta fácil. Bueno, aquí pone un arco de sierra con una sierra de arco. Y luego, con una lima, veis cómo la tiene fijada bien, ¿no? Lo que os decía, por la parte medio, pero sin apretar. Con una lima o con el esmeril podemos rematar para que quede la superficie completamente lisa. Vale. Bueno, ingletado de canaletas. Esto no siempre se hace, pero hay veces que los cuadros, la canaleta se deja ingleta a 45 grados. Se hace como si fuese el marco de un cuadro, ¿no? Se remata a 45 grados. Para hacer ese inglete utilizamos también la escuadra. La escuadra viene ya con esa forma, ¿no?, de 45, ese ángulo de 45 en el medio que me permite marcar. Lo que hago es cortar, o lo que os viene a decir el procedimiento, que después de marcar las dos partes, lo más importante es que marquéis bien, sobre todo la medida sobre la tapa. Que la parte de abajo me queda un poco corta, no hay problema porque no se va a ver. Pero lo importante es que la tapa encaje muy muy bien una con otra para que no se vea ningún hueco ni se deformen si quedan más largas una con otra. Vale, ahí tenéis cómo lo marca. Y bueno, finalmente se cortaría pues también con la sierra de arco exactamente igual. Y con una lima se remata. Vale. Podéis hacerlo sujetándolo con la mano, sujetándolo al tornillo también con cuidado de no romperla, porque es muy blanda. Y al final con los remaches la idea sería eso de ahí, os va a quedar ese remate a 45, ¿no? Lo que se llama el inglete. Bueno, taladrado de una matriz 3×2. Una matriz, en este caso, para señalizaciones, una matriz de taladro, señalizaciones, pulsadores y demás. Se marcan los centros de todos los diámetros. Lo que vamos a hacer va a ser marcar esas líneas de simetría que marcan las filas y las columnas de la matriz. Y utilizando las técnicas de mecanizado que hemos visto, el taladrado y demás, pues se haría, ¿no? En este caso normalmente se van a hacer con la corona. De las que tenéis ahí, pues una como esta. Pues esta sería, por ejemplo, para 30, ¿no? Una de 30 y otra de 22, que es la medida que llevan normalmente los pulsadores y las señalizaciones. En los catálogos para este tipo de cuadros son las dos medidas que normalmente vienen, 22 y 30. Esto creo que os lo comentaba el otro día, el taladro para, o cómo hago el hueco para un voltímetro, por ejemplo, que es cuadrado, ¿no? Tenemos un voltímetro de 72 por 72. Lo que se hace es primero medirlo con el calibre, lo mido, para asegurarme de qué medida tiene. Y lo mido en la parte que está junto al voltímetro, en la parte más exterior. Normalmente el ancho de estos componentes no es uniforme, son un poquito más estrechos en el final que en el principio. Entonces mido por el principio, donde está realmente el aparato de medida, la aguja y todo eso, pero por la parte de dentro.
marco sobre el cuadro el cuadrado con la medida. En este caso tengo que marcar la parte exterior. Bueno, hago taladros en dos de las esquinas, al menos en dos, con un diámetro que sea mayor que el ancho de la hoja de sierra, ¿no? De la sierra de calar, porque lo que voy a utilizar aquí es la sierra de calar. Lo que hizo fue marcar con el granete, bueno, primero con en este caso con rotulador, los dos puntos de taladrado en las esquinas, ¿vale? Separados pues mitad del diámetro, y luego ha hecho dos taladros con un diámetro superior al ancho de la hoja de la sierra de calar. Y finalmente lo que se hace es meter la sierra de calar y hacer algo como esto que tenéis aquí. Me voy desde un taladro hasta la esquina, desde el otro taladro a la otra esquina, y lo mismo por la parte de arriba. ¿Vale? Al final lo que me va a quedar va a ser esto de aquí, lo que tenéis a la izquierda, en una primera labor de mecanizado, y luego esos pequeñas aristas que me quedan ahí, esos picos que me quedan, con una lima mismamente se pueden quitar sin problema. Vale. Y lo mismo con la lima, tiene que ser una lima recta, la lima triangular, para poder rematar bien la esquina, ¿vale? Que me quede bien rematada. Vale. Es como se hacen normalmente formas que no sean de tipo circular, se hacen con taladro primero y luego sierra de calar, con la forma que necesitemos. Sobre metales, no se suele utilizar la sierra de calar para hacer formas curvas, ¿vale? En madera sí se hace, porque la madera es blanda, pero en metal corremos un alto riesgo de rotura de la hoja. Lo más probable es que se me rompa, ¿vale? Si es una curva muy abierta, con un diámetro muy grande, que está ligeramente curvado, sí que se podrá hacer, pero cuando tengo curvas un poquito más cerradas, voy a tener problemas. Bueno, eso sería ya la parte del tema. Vale. Esto lo completaremos, lo terminaremos con la práctica 1, ¿vale? Que vamos a hacer un ejercicio en esa práctica de marcado de las líneas, ¿no? Donde yo fijaría la canaleta, fijaría el carril. Luego, también estos días, a partir de mañana, seguiremos revisando los tableros, alguno ya los arregló, cortó canaleta y cortó carril para sustituir partes que estaban mal, sobre todo canaleta. Veremos por ahí si alguno tenéis alguna parte de la canaleta que esté muy estropeada. Sobre todo me interesa la parte de los dientes de la canaleta, que estén el mayor número de ellos posible, ¿no? Si están muchos rotos seguidos, pues no voy a poder dirigir el cable como nos gusta, ¿no? Para que quede bien. Entonces arreglaremos alguno de los tableros y con eso acabaremos esta parte. El viernes hacemos el control y quedaría un poco visto para sentencia, ¿vale? El tema. No es un tema complicado, lo único que tiene es que, bueno, que repaséis las herramientas que utilizan, sobre todo los nombres, que os los aprendáis, para qué sirve cada uno. Las preguntas del examen serán del tipo, si quiero hacer tal operación de mecanizado, ¿qué herramienta tengo que utilizar? Y os da una lista. Hay veces que se puede utilizar más de una. Bueno, en las opciones del test os pondrá las que correspondan, ¿no? Bueno, y luego también os voy a proponer, vamos a hacer un rato a resolver estas cuestiones, las vais a hacer vosotros, os voy a dejar 10 minutillos y damos la solución, ¿vale? Para que penséis un poco en ellas. Hay algunas del examen que van a ser parecidas a estas que os pone aquí el libro. Son solo 9, ¿eh? Vale. No sé si en la edición no están. Si no están, de todas maneras, lo haremos por aquí. Vamos a ver si las tenemos. Igual tiene otras distintas. No, no las tiene estas, me parece.
Ah, bueno, tiene aquí en la página 66. Bueno, vamos a hacerlas ahora. Antes de pasar a otra cosa, vamos a resolverlas y así hacemos un repaso del tema. Pasa que no sé si son las mismas, no son las mismas. No son las mismas. Bueno, vamos a ver primero las que tengo aquí y luego resolvemos las de la edición nueva, las que haya diferentes. ¿Vale? Venga, vamos a ir haciéndolas entre todos. La primera. Me dice, si necesitas realizar una medida con una precisión de décimas de milímetro, ¿qué utilizaremos? Y nos da 4 opciones. Utilizar el metro, es decir, el flexómetro, la escuadra, el calibre, la regla metálica. ¿Cuál utilizaríais? El calibre, ¿no? De todos estos que nos está citando aquí, el único que me va a dar esa precisión, va a ser el calibre. El único de ellos. Los demás habíamos visto todos que su precisión era de milímetros. Vale. Sería en este caso la correcta sería el calibre. Si quisieras cortar metales tanto en forma recta como en forma curva, ¿qué utilizaríamos? ¿Qué responderíais a esta? De las herramientas que nos pone el tema, en este caso. ¿Cuál utilizaríais? Aquí la clave de la pregunta es la palabra metales, ¿vale? Es la clave que me da ahí. La pista, digamos, para la respuesta. La sierra eléctrica tiene un problema con la parte curva. En madera sí que la utilizamos, la sierra de calar, pero aquí... De los que nos dice el tema, yo aquí contestaría que es la roedora. La roedora me va a permitir hacer cualquier forma. Yo inicio, como estabas comentando tú, con el taladro, suficiente para que me quepa la cabeza de la roedora y luego ya con la roedora voy haciendo la forma que necesite. Vale, si tengo, por ejemplo, imaginaos que tenéis un diámetro de 10 centímetros, por ejemplo, que tenéis que hacer para poner algún aparato de medida que sea de tipo redondo. Ya casi no los hay, antiguamente sí que había alguno que eran redondos grandes. Una corona de ese diámetro en metal tampoco es lo más adecuado porque me va a complicar mucho la operación, va a haber mucho calentamiento. Entonces lo más cómodo es, hago un taladro para que me quepa la cabeza de la roedora, normalmente con 2 centímetros de taladro, 20 milímetros, suficiente. Meto la cabeza de la roedora, he marcado todo el perímetro exterior y voy comiendo el metal hasta que llego a la línea que yo he marcado. La respuesta ahí sería la roedora. La roedora me permite hacer el mismo que vimos este de aquí. El cuadrado lo puedo hacer también con la roedora. Vale, la roedora me permite hacer también rectas. Yo puedo hacer un taladro, me bastaría con solo uno y podría comer esto con la roedora. Voy a tener el problema de las esquinas. Las esquinas me van a quedar las 4 y voy a tener que rematar con la lima igualmente. Pero esto lo puedo hacer con la roedora. La pregunta, el truco está porque os dice tanto curvas como rectas. Vale, aunque si son rectas, sí es cierto que lo más adecuado sería la sierra de calar. ¿Vale? La sierra de calar. Pero esto solo si es en recto. Bueno, si quisiéramos la siguiente, realizar un orificio circular en una chapa con un diámetro de 3 centímetros, es decir, 30 milímetros, ¿qué utilizaríamos? La corona, ¿no? Lo acabamos de ver esta, la corona. Vale. Para quitar un remache, me da 4 opciones. Un remache no se puede quitar. Soltamos la tuerca, aflojamos el tornillo, se realiza un taladro con una broca unos 2 milímetros inferior al tamaño de la cabeza del remache. Este último, ¿no? Este lo acabamos de ver. Este es muy obvio que es este de aquí. No tengo tuerca, no tengo tornillo
y el remache sí que se puede quitar, hemos visto que sí se puede quitar. Por lo tanto es la última. Si necesitamos trazar líneas a 45 grados, ¿qué podemos utilizar? La escuadra, ¿no? Que es lo que acabamos de ver para hacer el inglete, por ejemplo. Puedo utilizar también otro que vimos aquí en el tema al principio. Hay otro que también me lo permite. ¿Os acordáis? Podemos utilizar también la falsa escuadra. Vale. La falsa escuadra también la puedo utilizar. La falsa escuadra me permite medir cualquier ángulo. El de 45 también, si lo pongo a 45 me va a permitir perfectamente medir ese ángulo de ahí. Entonces, tanto la escuadra como la falsa escuadra me valdrían. Vale. La escuadra, entendiendo lo que voy a utilizar, va a ser esta parte de dentro, ¿no? En la escuadra que me planteaba hoy el tema, aquí tenía ese ángulo de 45, aquí tenía la parte de la regla, ¿vale? Esta parte de aquí es la que utilizo para esos 45. Mediante la técnica de punzonado, es posible hacer orificios con forma cuadrada. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creéis? ¿Con el punzonado puedo hacer o no puedo hacer orificios de forma cuadrada? Puedo hacer orificios de la forma que sea. La forma la va a marcar la parte del punzón. ¿Vale? El punzón, según la forma que tiene, cuando yo empiece a enroscar, va a dar la forma que necesite. El tema os ponía por aquí un montón de formas distintas. De hecho, normalmente son formas que se van a escapar de lo normal, van a ser formas un poco más complejas. Por eso utilizo el punzón. No, el punzón es la parte que corta. Tengo la matriz, que es donde tengo la rosca, donde tengo la parte del tornillo, y el punzón tiene dentro un roscado, que es el que hace el corte. Cuando voy atornillando, es el que me va a cortar. Estaba por aquí, a ver si lo localizo, para que lo veáis, lo recordéis. Este de aquí. Mirad las formas que se pueden hacer. Es el que estábamos viendo ahora, el matriz y el punzón, que está marcado al revés. El punzón es la parte que corta, ahí está marcado al revés. La matriz es la otra parte, están cambiados los nombres. ¿Vale? Según la forma que tenga el punzón, yo puedo dar una forma rectangular, que tenéis aquí, cuadrada, un círculo con la parte, dos partes lisas, con un cuadrado con las esquinas comidas, o estas formas que son ya específicas para componentes concretos. Pero eso va a conseguir un punzón de la forma de... Claro. Aquí el punzón es el que te marca la forma que quieres hacer. Va a ser para formas pequeñas normalmente y, claro, va a haber muy pocas. No, no hay muchos. Ahí tenéis, yo creo que ahí tenéis casi toda la gama que hay para cuadros, ¿eh? Hablamos de las cosas que nos interesan a nosotros, muchos más tipos que esos no va a haber. Yo creo. Entiendo que el punzón es un poco afilado para que cuando... Sí, claro, sí. Está afilado, sí. No es que hace el corte, sino de manera... No gira. Precisamente lo que gira es el tornillo que hay dentro y hace que se va acercando, pero el punzón está quieto sobre la superficie del metal. Lo que gira es la otra parte. Es que aquí los nombres están cambiados. Vamos, yo entiendo que el punzón es lo que corta, que es esto. Esto sería el punzón. Y esto sería la matriz. ¿Vale? La parte que corta, que es esta de aquí, llamémoslo punzón o matriz, ¿vale? Aquí esto está afilado, estos bordes de aquí están afilados y eso es lo que hace el corte. Era lo que se hacía el símil, como cuando con un vaso
hago una galleta, ¿no? Con un molde. Moldes que tienen estrellas o lo que queráis, la forma que queráis. Al final lo que hago es apretar y por presión corto la masa, en este caso por presión, corto el metal. Cuando tengo formas que son distintas de un cuadrado o de un círculo, o son formas un cuadrado pequeñito, pues lo que tengo que hacer es utilizar un punzón. Ya no me vale el taladrado. Es la pregunta que os plantea el tema ahí, yo creo que va por ahí. Vale. En este caso la respuesta sería la punzonadora. Vamos a volver a las preguntas. Ahí, ¿no? La 7. Para realizar la operación de roscado se utiliza un juego de que se van pasando, machos de roscar, que se van pasando sucesivamente por el orificio a roscar para facilitar el giro del macho. Este se introduce en él. Bueno, y aquí en la primera no sé qué palabra quieren meter ahí, pero lo que se utilizan evidentemente, efectivamente, como pone, son los machos de roscar. Un juego de machos de roscar que se van pasando sucesivamente por el orificio a roscar. Paso primero el que tiene menos dibujo, luego el que tiene un poco más de perfil y finalmente el definitivo que me da la forma de la rosca. Lo que se trata es de hacer la parte interior de una rosca, ¿no? Lo que sería el mismo roscado que lleva una tuerca dentro para poder atornillar un tornillo en él. Para facilitar el giro del macho, esto se introduce en él. Aquí sí que me cabe algo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la herramienta que utilizo para girar el macho de roscar? ¿Cómo se llamaba? Ahora, buscarlo en el libro. El bandeador, ¿no? Correcto. Y aquí no sé qué pretenden meter. Para realizar la operación de roscado se utiliza un juego de 3, debe de ser, ¿no? Porque se pasan 3. Es la única palabra que me entra ahí, de 3 machos de roscar. Vale. Bandeador es ese asa que yo pongo y voy girando para ir haciendo el picado de una lima es forma que tiene su sección transversal. La sección transversal de las limas, recordad que teníamos la recta, la triangular, la de media caña, la redonda, eso es su forma transversal. ¿Es eso el picado de la lima? ¿O no? La pregunta me dice, el picado de una lima es la forma que tiene su sección transversal. Y yo os he dibujado las secciones que habíamos visto, las más típicas. ¿Es eso el picado de la lima? ¿O no? Venimos del puente un poco desconectados, me da la impresión. El picado de la lima no es eso, el picado de la lima es el dibujo que yo le hago sobre la superficie para que pueda desbastar el metal. Habíamos visto que había picado simple cuando le hacía simplemente una serie de líneas, o picado doble, que es cuando le hacía unas a 70 grados y otras a 45 que cruzaba. Le da ese grano que tiene la superficie de la lima para poder limar, ¿no? Para poder desbastar el metal. Y la respuesta sería falso. Sería esta de aquí. Y bueno, la novena. Venga, esta tampoco hace falta acordarse mucho de lo que me dice ahí. Nunca olvides cuando utilices herramientas de mano. Aquí caben multitud de respuestas. Basado en lo que me dice el libro, podemos responder muchísimas cosas. ¿Qué no podemos olvidar? Pues son unas cuantas cosas las que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que yo diría sería utilizar EPIs adecuados.
Aquí ya depende de la herramienta. Si estoy trabajando con chapa, guantes para no cortarme con las rebadas, gafas si estoy utilizando cualquier tipo de herramienta que arranque viruta, ¿vale? El taladro, el esmeril, con todas ellas tengo que utilizar gafas. Por ejemplo, cuando utilizo el esmeril es un caso en el que no tengo que utilizar guantes, habíamos visto, porque el esmeril me puede arrastrar el guante hacia adentro y pillarme un dedo. Hay excepciones al uso de EPIs según la herramienta que tenga que utilizar. Otra cosa que yo diría aquí, cuando utilices, nunca olvides cuando utilizas herramientas de mano, utilizar la herramienta adecuada para el trabajo que estoy haciendo. Vale, esto es de las cosas también más importantes. Utilizar la herramienta adecuada. Cualquier tipo de trabajo que desee realizar, cuando tengo la herramienta diseñada y pensada para ese trabajo, suelen ser muy fáciles. Cuando intento hacer algo con una herramienta que no es la correcta, lo contrario, normalmente el trabajo se va a volver muy difícil. Y todos en un momento dado utilizamos herramientas que no corresponden porque no tengo otra cosa. Pero hay que intentar utilizar siempre la herramienta adecuada. Cuando utilizo herramientas que no son adecuadas, muchas veces lo que hago también es dañar la herramienta. Dañar la paramenta, entonces utilizar siempre la herramienta adecuada. Aquí os llevo diciendo desde el primer día que empezamos con el taller. Cuando tengamos que atornillar o desatornillar cualquier tipo de tornillo, utilizar siempre el destornillador más grande posible. El más grande que sea capaz de mover ese tornillo, el que se ajuste de manera más adecuada a ese tornillo, que no baile. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es estropear el tornillo. Cuando estoy en un cuadro real haciendo una obra y yo voy a atornillar solo una vez completamente, o desatornillar probablemente nunca desatornille, no es tan importante, pero en lo nuestro sí, porque estropeamos todos los equipos. Tened en cuenta que casi todo en un cuadro los tornillos se van a apretar cada cierto tiempo, entonces no me interesa comer el tornillo a la cabeza, porque me lo va a poner más complicado. Hay instalaciones que a lo mejor una vez al año, una de las labores de mantenimiento es apretar tornillos en el cuadro. Pasa un paisano con normalmente un atornillador eléctrico o una llave dinamométrica que le dé el par para no apretar demasiado y va apretando todos los tornillos para que estén como el primer día, para que estén todas las conexiones eléctricas bien hechas. ¿Se os ocurre algo más ahí que pueda entrar? Nunca olvides cuando utilizas herramientas de mano. Le añadiría una que os parecerá a lo mejor una chorrada. No olvidarlas. Esto sobre todo si estáis en obra. Un taladro o una radial la dejáis en una obra, la dejáis de mirar 5 minutos porque estáis haciendo otra cosa, y esa radial o ese taladro lo más probable es que desaparezcan por arte de magia. También que trabajan en el techo, en techo y dejan el destornillador ahí y ahí queda. Pero la herramienta, lo que es herramienta de tipo eléctrica, herramienta portátil, es muy atrayente para cualquier amigo de lo ajeno. Entonces tener cuidado porque la herramienta siempre tengo que tenerla de mi mano. Acabo de utilizar el taladro, a la bolsa. Normalmente voy a tener la bolsa o la caja o donde lleve la herramienta al lado mía, lo vuelvo a meter. Que esté controlado, que esté bajo control. La herramienta también hay que mantenerla limpia, hay que hacerle un mantenimiento adecuado a la herramienta si quiero que me dure. ¿Vale? Eso también es importante. Los taladros, las radiales hay que limpiarlos. Hay mucha herramienta que hay que engrasarla también cada cierto tiempo para que esté en buen uso. Bueno, todo eso tenéis que estar en ello cuando trabajéis. Bueno, eso serían las de la edición antigua. Vamos a ver las de la edición nueva. Las comentamos porque no las tengo aquí para proyectarlas, pero las vamos comentando. La número 1 nos dice, yo creo que esta es la misma, ¿no? La primera que veíamos aquí. La segunda, para cortar una pletina metálica, se utiliza A punzonadora, B arco de sierra, C serrucho de carpintero, D lima. Bueno, acabamos de ver el procedimiento que utilizaba, ¿cuál de ellas?
Esto lo acabamos de ver, señores. Lo acabamos de ver. ¿Cuál utilizamos? Ahora, venga, voy a decir herramientas, alguna será, ¿no? Si no, a mordiscos. Tengo esto y quiero cortarlo. ¿Con qué lo voy a cortar? Es lo que os está preguntando. Con una sierra de arco en este caso, que es la que tenemos con hoja para metales. Si acabamos de ver el procedimiento, lo pongo en el tornillo, he marcado primero y luego con la sierra. Joder. Sería la B, ¿no? Arco de sierra. Serrucho de carpintero está pensado para materiales blandos. Me valdría, por ejemplo, para la canaleta, el serrucho de carpintero, pero no para la pletina metálica. Con una lima alguien dirá, bueno, se puede cortar con una lima. Sí, bueno, si no tienes nada mejor que hacer en tu vida, los siguientes horas de esa mañana o de esa tarde, pues sí, ponte con la lima, pero no vas a ser muy productivo ese día. La 3, el calibre también se conoce como A, Palmer, B, regla graduada, C, pie de rey, D, nonio. Pie de rey, ¿no? Habíamos dicho que es calibre o pie de rey, el nombre que se le da. El nonio es la parte, la regla móvil, es una de las partes que tiene el calibre. El Palmer este no sé lo que es. ¿Alguien sabe lo que es el Palmer? Debe ser alguna... Bueno, hay herramientas que a veces llevan el nombre de una marca, pero ni idea de lo que es. Y la regla graduada, pues no me vale porque, vamos, no es lo mismo, ¿no? La regla graduada o la regla principal es una de las partes también que tiene el calibre. La 4, el granete es una herramienta de A, marcado, B, taladrado, C, medición, D, fijación de remaches. De marcado, ¿no? Lo uso para marcar esa pequeña muesca que me guíe la broca. 5. ¿Qué herramienta utilizarías para hacer un orificio en la puerta de un cuadro eléctrico para un pulsador? ¿Qué herramienta utilizaríamos? Remachadora, atornillador eléctrico, punzonadora, sierra de calar. Bueno, de las que me pone aquí, yo utilizaría la corona, pero como no me das opción, la punzonadora. La punzonadora me serviría. Indica que es cierto en relación con los tornillos rosca chapa. A, no necesitan tuerca. B, necesitan tuerca. C, requieren un destornillador especial. D, se usan con una remachadora. ¿Cuál es la que es verdadera de esas 4? Repito, tornillo rosca chapa no necesita tuerca. La B, necesita tuerca. C, requiere un destornillador especial. D, se usan con una remachadora. Lo hemos olvidado todos estos días que pasó, lavado mental. ¿Qué es un tornillo roscachapa? ¿Alguien se acuerda de lo que es? Un roscachapa. Que realmente no es un tornillo, le llamamos tornillo, pero no es un tornillo. Contradicciones que tiene la vida. Roscachapa es, por simplificar un poco la idea, es un tirafondos para metal. Es un tirafondos para metal. Un tirafondos es lo que utilizamos nosotros en la tabla de madera para fijar el carril, la canaleta, lo fijamos todo con tirafondos. Es un elemento que se atornilla directamente sobre el material. El roscachapa es para atornillar directamente sobre metal, por lo tanto, la que sería cierta es la primera, no necesita tuerca, va directamente sobre el metal. Las tomas de corriente que tenéis en las mesas de aquí del taller están fijadas con roscachapa, es el perfil de acero de la mesa. La mesa tiene un perfil de acero, se hizo un taladro de un diámetro ligeramente inferior
y lo que se hace es meter el roscachapa con un taladro, que hay que meterlo con fuerza porque con la mano está complicado de meter. Y queda perfectamente fijado, eso ya no se saca de ninguna manera. Bueno, se saca desatornillando con un taladro. El nonio es una parte, la número 7, del filo de una broca, de una lima, de un calibre o de una regla metálica. Venga, esta la acabo de decir. Es la parte del calibre, ¿no? La parte móvil, la regla móvil del calibre, donde voy a medir las décimas de milímetros, se llama nonio. La número 8. En un arco de sierra, los dientes de la hoja se orientan hacia... Bueno, donde dice el mago, la primera supongo que será el mango. El mango, la parte delantera del arco, es indiferente. Las hojas de sierra no tienen orientación de dientes. Se orientan hacia la parte delantera, ¿no? Lo que vamos a hacer, a ver si os lo dibujo por aquí. La forma que tiene la sierra es esta de aquí. Vale, pues la parte de delante, la sierra iría así, exagerando un poco el... Aquí tendría el mango. Los dientes tienen que ir en esa forma. Vale. La parte que corta es esta parte de aquí del diente de la sierra. Tiene que ir orientada hacia la parte delantera. La parte inclinada no corta. La parte inclinada es para poder liberar hacia atrás la sierra. Perdón. Con facilidad. Vale. Si lo ponéis al revés, el corte lo hace cuando dais para atrás, que no es cuando más fuerza vais a hacer. Sería un corte absurdo completamente. El corte lo hago siempre hacia adelante, por eso tiene que estar orientado de esa manera. La 9. Una lima escocina. Es el nombre que reciben las limas de media caña. B. Tiene un picado muy fino. C. Se utiliza para materiales muy duros. D. Sirven para materiales blandos o maderas. La D, ¿no? Materiales blandos o maderas. Es esa lima que tiene esos picos tan grandes que en metal no me sirven para nada. Y 10, la última, el percutor de un taladro se utiliza para, el modo percusión, vamos, o el percutor, taladrar en paredes con la broca adecuada, taladrar madera con la broca adecuada, taladrar acero, bloquear el giro del portabrocas. Taladrar en paredes, ¿no? Utilizamos lo que llamamos la broca de vidia, que es esa broca que tiene dos pequeñas palas en la parte de delante, ¿vale? La forma de la broca es algo así. Tiene algo como eso en la cabeza, ¿vale? Esa es la broca de vidia. Se utiliza para materiales de construcción, ¿vale? Bueno, con eso acabamos el tema. El viernes hacemos un test ahí en los ordenadores, parecido, similar al que hicimos en el primer tema, para evaluar esa parte de teoría. Vamos a empezar ahora con cosas del tema siguiente, ¿vale?